Es un gusto poderles saludar a través de este medio y desde la oficina del Distrito 14 les mando un afectuoso saludo de paz y un abrazo a todos ustedes. Hoy quiero compartir la palabra de Dios en esta noche y quiero invitarte a hacer una reflexión. Hoy quiero hablarte de la envidia, pero sobre todo que no permitas que la envidia pueda robar tu felicidad. Y para ello voy a utilizar la historia de Jacob. Quizás tú la recuerdes. Jacob huye y se refugia en la casa de Labán. Ahí conoce a Raquel, una bella, una hermosa mujer de la cual él se enamora y tiene que trabajar 7 años a fin de tenerla como esposa. Su suegro Labán, en la noche de bodas, no le manda a su hija Raquel, sino que le manda a su hija Lea, la mayor de la familia. En la mañana, cuando Jacob se entera de todo esto, hay una molestia por parte de él, pero su suegro le explica que la costumbre de aquellos lugares es que primero se da en casamiento a la hija mayor. Lea era una mujer, dice la Biblia, que era de ojos delicados. Probablemente, quizás tenía alguna enfermedad en sus ojos. Y ella no podía competir con la belleza de su hermana menor, Raquel. Pero Labán le propone a su yerno Jacob que le trabaje otros 7 años más y le va a dar como esposa a Raquel. Pero como Jacob amaba tanto a Raquel, él se compromete a trabajar esos otros 7 años más por ella. Pero aquí es donde empiezan los problemas. Tener 2 esposas. Dice la palabra de Dios que en el principio no fue así. Algunos quizás queriendo argumentar del hecho de tener más mujeres, justifican con estas historias. Pero Jesús dijo que en el principio no era así, sino una mujer para un hombre. En el caso de Jacob, tiene 2 mujeres y empiezan los conflictos. Y no solamente eran 2 mujeres, sino que eran 2 hermanas, las cuales luchaban por el cariño de Jacob. Grandes problemas empezaron a suscitar en aquel hogar. Lea, como ya lo dijimos, no era la esposa amada. Sin embargo, ella era bendecida con hijos, lo cual alegraba el corazón de su esposo Jacob. Él seguía amando a Raquel, y Raquel, cada vez que veía a su hermana con un hijo en brazos, al cual Jacob amaba a esos hijos, ella se llenaba de celos porque Raquel no podía tener hijos. Fue tanto el pleito que se estaba suscitando entre estas 2 hermanas que a Raquel se le ocurrió la idea de que le iba a llevar a su sierva, a Jacob, para que tuviera hijos con su sierva y así ella poder reclamar a esos hijos como suyos y entonces poder conquistar el amor de su esposo. Pero Lea no se quedó atrás. Lea, a pesar de que tenía hijos, también le lleva a su sierva, a Jacob, para que tenga hijos con ella. En aquellos tiempos era muy valorado estas costumbres. Entonces Raquel se vuelve a encender en ira en contra de su hermana y hay grandes pleitos y grandes conflictos en ese hogar. Hoy no vivimos en los mismos tiempos, no tenemos las mismas culturas de aquellos personajes bíblicos en los cuales podían tener más de una mujer, aunque todavía hay quienes practican estas costumbres, pero vuelvo a repetir, Jesús fue muy claro y dijo que en el principio no fue así. Pero ¿qué lecciones podemos sacar nosotros con respecto a estas historias? Bueno, la primera lección que podemos sacar es que la envidia de aquellos tiempos es tan real en nuestros días, la cual termina destruyéndonos como destruyó la felicidad de Raquel. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 27, versículo 4. Tú en tu casa puedes buscar estos pasajes. Y dice la palabra así: cruel es la ira,
e impetuoso el furor. Mas, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Podemos ver en los noticieros, podemos ver en el internet muchas historias que terminan trágicamente por la envidia. Madre que mata a una muchacha porrista de 13 años porque esa porrista era rival de su hija, y esta mujer siente envidia por esa otra niña, termina asesinándola y esta mujer es metida a la cárcel. Toda su felicidad se derrumba. Aún en personas que nosotros consideramos decentes, que consideramos normales, la envidia puede hacer que esa persona pierda el control y hacer muchas tonterías. ¿Acaso tendrás envidia del físico de una persona? ¿Tendrás envidia de algún matrimonio? ¿Tendrás envidia de alguien que se comunica y que tiene facilidad de palabra y tú no la tienes? Y lo cual te ha llevado a decir palabras o a cometer tonterías. La envidia surge cuando nos empezamos a comparar con otros. Pero aquí sería muy interesante preguntarnos, ¿por qué nos comparamos con los demás? Nos comparamos con los demás precisamente por el desconocimiento que tenemos de los diferentes temperamentos, los cuales vienen desde nuestro nacimiento. Y al desconocer esas cualidades o esas debilidades, las cuales nos hacen muy especiales, y no conocerlas, empezamos a compararnos con los demás. Quizás puedas tener envidia de aquellos que tienen un carácter alegre, de aquellos que son espontáneos, de aquellos que pueden entablar una plática de cualquier tema con cualquier persona. Y te comparas con ellos y sales perdiendo. Pero quizás eso se deba a que desconoces los temperamentos que actúan en cada persona. Y tú tienes uno de esos temperamentos, lo cual te hace muy especial y diferente quizás a esa persona. Hoy quiero hablarte de estos, por lo menos de estos 4 temperamentos que pueden ayudarte a conocerte mejor. Uno de esos temperamentos es el temperamento melancólico. La persona melancólica es una persona muy detallista, muy analítica, lo cual es una bendición, pero tiene una debilidad. La debilidad es que tiene la tendencia a estar viendo los errores de los demás, mira los errores de todo el mundo y es pesimista. Y ese es un reto a vencer para esas personas que tienen este carácter. Aunque son detallistas y analíticos, tienen que vencer el pesimismo y tienen que vencer el estar viendo los errores de los demás. Otro de los temperamentos es el sanguíneo. Estas personas con carácter sanguíneo son personas muy alegres, son personas muy espontáneas y tú las vas a ver siempre sonriendo, siempre con una sonrisa en sus labios. Tienen la habilidad para hablar, para entablar cualquier tipo de conversación, pero ellos batallan mucho con las disciplinas de ellos mismos. Son muy propensos a abrir los labios, a abrir su boca y, como decimos los mexicanos, a meter la pata. Hablan mucho, pero de entre eso mucho que hablan, también cometen muchos errores y se meten en muchos problemas. Entonces, estas personas de carácter sanguíneo, pues sí los podemos ver muy alegres, muy espontáneos, pero tienen que vencer esa problemática. Están otras personas que tienen un temperamento colérico. Esas personas con temperamento colérico son excelentes líderes por cada una de sus habilidades. Se organizan bien, toman el control, tienen liderazgo, pero ellos tienen la tendencia a ser dominantes. Terminan en grandes problemas, metiéndose en conflictos con medio mundo.
Así que son grandes líderes, pero su problema, a ser dominantes, los lleva a tener conflictos. Así que hay que vencer eso. Hay otras personas con un temperamento flemático. Esas son personas muy pacifistas, muy tranquilas, muy calmadas. Hay mucha presión en el trabajo, en la casa, en la sociedad, y ellos se mantienen tranquilos. Y uno los ve y los dice, ay, ¿quién fuera como ellos, tranquilos? Esa es una característica muy buena de ellos. Sin embargo, necesitan vencer la tendencia a la pasividad. Son tan tranquilos, son tan pasivos, que cuando tienen que tomar decisiones, cuando tienen que hacer algo, no se atreven por lo mismo. Así que cada una de las personas tiene diferentes temperamentos. Cuando tú te comparas con los demás y no conoces esto, sales perdiendo y entonces empiezas a tener envidia en contra de los demás. Dice la palabra de Dios que el cuerpo humano es diferente. Cada uno de sus miembros tiene una función sumamente diferente. Pero si alguno piensa y dice, pero es que yo quería ser ojo, es que yo quería ser de los que están viendo. No, tú eres una parte del cuerpo de Cristo y eres tan importante como cualquier otro de los miembros que pertenecen a este cuerpo. Yo te pido que identifiques tu temperamento. Gózate con tus habilidades y vence cada una de tus debilidades y no tengas envidia de cualquier otra persona ni de cualquiera una de sus cualidades. Recuerda la parábola del hijo pródigo. En aquella parábola nos dice que este muchacho malgasta toda su herencia con prostitutas y en borracheras. Y cuando vuelve a la casa de su padre, no solamente su padre lo recibe, sino que también su padre hace una gran fiesta, le pone un anillo sobre su mano y le viste de ropa muy fina. Pero ¿cuál fue la reacción del hijo mayor? ¿Cómo reaccionó su hermano? Dice esta parábola que su hermano no quiso entrar a la fiesta, se negó a poder convivir cuando su hermano menor había regresado. Y le reclama a su padre por la generosidad que tiene para con su hermano. ¿Y cómo reacciona el padre de familia, el cual representa a Dios mismo? El padre de familia le dice al hijo mayor, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas las cosas son tuyas. La envidia lo había cegado de esa realidad. Todas las cosas eran de él. La envidia le había cegado a aquel muchacho mayor. Muchas veces la envidia ciega para que no podamos ver las grandes bendiciones que Dios tiene para con nosotros. La envidia, dice el libro de Proverbios 14:30, que la envidia pudre los huesos. Entonces la envidia es un problema espiritual, es un problema emocional y es un problema también físico. La envidia es un problema espiritual porque nos ciega de ver todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. La envidia es un problema emocional porque afecta nuestro estado de ánimo, nos hace resentidos y nos hace cometer cada locura. La envidia es un problema físico porque carcome y pudre los huesos. Cuenta una anécdota, una historia, que allá en Florencia, en Italia, le pidieron a Leonardo da Vinci, el artista más célebre de aquellos tiempos, le pidieron que entregara unas pinturas para adornar un gran salón allá en Italia. Pero a la misma vez le pidieron también otras pinturas a un joven poco conocido llamado Miguel Ángel. Las pinturas de Da Vinci eran excelentes, pero cuando aquellos consejeros que habían solicitado aquellas pinturas pudieron ver las pinturas de Miguel Ángel, hubo una expresión espontánea de maravilla, de entusiasmo. Y entonces esas noticias llegaron hasta los oídos de Da Vinci
el cual se enteró que uno de aquellos consejeros había comentado: Leonardo da Vinci se está envejeciendo. Da Vinci jamás se pudo recuperar de la envidia que sintió por Miguel Ángel y vivió así los últimos años de su vida deprimido y triste. Pero no solamente la historia humana nos muestra estos ejemplos de envidia, también tenemos algunos ejemplos bíblicos. Entre ellos tenemos la envidia y los celos que sintió Caín en contra de su hermano Abel. Cuando ellos llevaron una ofrenda a Jehová, y Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró propicia la ofrenda de Caín, entonces hubo una rivalidad ahí de Caín en contra de su hermano, el cual terminó asesinando a su propio hermano. La rivalidad entre hermanos se da muchas veces también en nuestros días, quizás por la atención que reciben de sus padres, o quizás por algunos otros motivos. Pero muchas veces los hermanos viven con esa envidia y llegan a los pleitos. Otra historia también muy conocida es la historia de José. Él fue objeto de envidia de sus hermanos, que lo llevaron a maltratarlo, a desnudarlo, a meterlo en una fosa y después sacarlo para venderlo como esclavo. Y todo eso se hizo por envidia. Lo vendieron, él fue llevado como esclavo, fue objeto de calumnias en Egipto, lo acusaron de querer violar a la esposa de Potifar, lo metieron a la cárcel. 11 años de terrible prisión vivió José en aquel lugar. Pero después miramos el desenlace, cómo José empezó a sobresalir y se convierte en el primer ministro de Egipto. Dios le dio gracia a José y Dios lo bendijo. ¿Y qué experiencia tan humillante pudo haber sido para los hermanos, los cuales tuvieron que llegar hasta Egipto y arrodillarse ante José para solicitar comida? Dios utilizó a José para salvar a todo un pueblo del hambre. Utilizó a José para salvar a sus hermanos, aquellos que en un principio querían destruirlos. Y los hermanos tuvieron que aceptar y gozarse con la realidad que Dios había escogido a su hermano menor, aquel que era el consentido. Quiero recordarte, mi hermano, que los planes de Dios para tu vida están hechos a tu medida. La envidia es un veneno para los huesos y todos queremos ser libres de ese veneno. Pero ¿cuál será el remedio? Bueno, el remedio es recordar que los tratos de Dios son personalizados. Es decir, que las bendiciones que Dios tiene son diferentes para cada persona. Dios te ha dado bendiciones a ti, te ha dado cualidades a ti diferentes a las que les ha dado a las otras personas. El trato de Dios para con tu vida es personal. Dios no trata a todos de la misma manera. Y sus bendiciones son tan abundantes, son tantas que son suficientes para todos y cada una de las personas. Y tú tienes que ser suficientemente maduro para aceptar y para gozarte cuando Dios coloca a una persona en prominencia, la cual según tú, quizás esa persona no sea apta o no sea capacitada. Gózate, porque Dios lo puso a él en ese lugar. Y a Dios te está poniendo a ti en un lugar diferente, te está dando cualidades diferentes. Dice el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo 16. Donde hay celos, hay envidias y toda clase de maldad. Si no vencemos la envidia, seremos tan carnales como aquel hijo mayor
que no quiso entrar a la fiesta cuando regresaba aquel hijo pródigo. Si no logramos vencer la envidia, seremos tan carnales como Raquel, como Lea, que peleaban por el amor de su esposo. Y haremos tonterías de las cuales nos arrepentiremos después. Si no somos maduros para vencer la envidia, seremos tan carnales como Caín, que terminó matando a su hermano Abel. Mira, hermano, hermana, déjame decirte que las personas que están ocupadas ayudando a las que se encuentran abajo, nunca van a tener tiempo para envidiar a las personas que se encuentran arriba. Te invito a que seas una persona agradecida por lo que eres, por lo que tienes, por el gran privilegio de conocer y servir a Dios. Y así podrás vencer toda envidia y todo celo. Así que no permitas que la envidia robe tu felicidad. Que el Señor te bendiga y te mando un afectuoso abrazo y un saludo de paz.